Bien, unas líneas muy generales de qué es de crecimiento. Y voy a intentar hacerlo en 5 minutos. Si veis que me paso de 5 minutos, pues Rafa me pega una colleja y corto. Y luego continuamos. Bueno, no, prefiero la colleja. La colleja es más humanitaria que el símbolo de pasar, ¿no? Entonces, vale, 29, ¿de acuerdo? El decrecimiento se está yendo a hablar mucho últimamente. Se está yendo a hablar mucho últimamente porque todos los que estamos aquí conscientes, somos conscientes de que estamos en una crisis sistémica. ¿Qué es una crisis sistémica? Una crisis sistémica es aquella que no puede ser resuelta en el marco del sistema que la ha generado y que además está compuesta a su vez por otras crisis. La crisis sistémica que estamos viendo en este momento, que no tiene solución y que ya avanzo que no va a tener solución, es una crisis que está compuesta por una crisis del modelo socioeconómico. Estamos viendo que por fin todas las predicciones que anunciaban que las contradicciones del capitalismo le llevarían a una implosión se están cumpliendo. El capitalismo ha llegado a sus límites, no puede resolver esta crisis y lo que nos espera es más de lo mismo o ir a peor. Al mismo tiempo estamos viendo que hay una crisis de recursos. El capitalismo se basaba en despilfarrar recursos. Energía, combustibles fósiles, minerales, esos recursos son finitos. Ah, vale, voy más despacio. Es que claro, voy deprisa porque tengo que concentrar en 5 minutos lo que habitualmente cuesta un poco más. Vale, de acuerdo. Vale, ¿me dais? Y finalmente, el tercer aspecto de esta crisis sistémica sería una crisis ambiental. Los dos últimos aspectos, la crisis de los recursos y la crisis ambiental, tienen una cosa en común. Y la cosa en común que tienen es que son crisis de los límites de la biosfera. La biosfera, el planeta donde vivimos, es finito. El capitalismo, el primer aspecto de la crisis que he comentado, en la crisis del modelo socioeconómico, se basa en una falacia que dice que podemos crecer indefinidamente porque hay recursos indefinidamente para crecer. Se está viendo que no, y estamos llegando ya a esos límites. Y aquí es donde aparece el decrecimiento. El decrecimiento tiene, si lo queremos formalizar, su punto de partida en el año 1971. En un libro que no os va a sonar a ninguno, pero en cambio hay otro libro ese mismo año que sí que os sonará. El libro que sí que os sonará a alguno es Los límites del crecimiento, que es un límite que el Club de Roma encarga al MIT, al Instituto Tecnológico de Massachusetts. Y de ahí sale una falacia llamada el desarrollo sostenible. El desarrollo sostenible era la cara amable del capitalismo. Al final ni tan siquiera se ha hecho caso a esa cara amable del capitalismo, pero el libro que fue ignorado se llama La ley de la entropía y los procesos económicos. En ese libro, Nicolás Georgescu-Roegen, un economista que hubiera sido premio Nobel de haber apostado por cualquier otra línea que no fuera por el decrecimiento, demostraba con ecuaciones muy complejas y que no recomienda a nadie si no sois economistas o matemáticos, demostraba con ecuaciones muy complejas que es imposible el crecimiento infinito en un mundo finito y que por tanto el capitalismo estaba a muy pocas décadas de poner de manifiesto que era inviable, además de injusto e insolidario como sabemos todos. Bien. El decrecimiento, y ya voy a empezar a acabar, no quiere decir que tengamos que perder calidad de vida. Yo creo que todos los que estamos aquí somos conscientes que con poco se puede vivir bien. El decrecimiento no quiere decir que todos tengamos que decrecer. Obviamente las poblaciones del sur tendrán que crecer y nosotros decrecer. El decrecimiento sobre todo se preocupa de preguntarnos qué necesitamos para ser felices. Para ser felices sobre todo lo que necesitamos es apoyo mutuo, una buena relación con nuestro entorno. No tener inseguridades, porque a través de las inseguridades nos obligan a consumir. El decrecimiento lo que viene a decir es que todos, si tuviéramos vidas más satisfactorias, necesitaríamos consumir menos. Yo lo ejemplifico de la siguiente manera habitualmente. Lo que más estáis viendo de mí es mi cara, y dentro de mi cara mis gafas. Mis gafas tienen 11 años. Y dentro de cabe, pues la vida me va bien, tengo éxito social, no me causa ningún problema. ¿Por qué voy a tener que renovarlas? El decrecimiento apuesta porque los bienes sean duraderos, por cambiar y sustituir el consumo y la moda por la durabilidad, por introducir la reparación, que significa más mano de obra que las plusvalías que generan la continua sustitución de productos. El reciclaje forma parte del desarrollo sostenible, la reparación forma parte del decrecimiento. Esa es la dialéctica que queremos nosotros recuperar e introducir. Manidalera es un lugar excepcional para hablar de decrecimiento, porque aquí lo están practicando, no sé si de manera consciente o no, el alcalde Gordillo nos lo comentará ahora, de manera teórica no, pero el decrecimiento también ante todo es una apuesta práctica. Nosotros en Valencia estamos intentando hacer lo que ya está haciendo Enric en Cataluña, y es una cooperativa integral valenciana. Estamos desarrollando una doble línea, una línea teórica, con documentos, tochos que luego sintetizamos sobre decrecimiento, y una línea práctica, que es la cooperativa integral valenciana, que es demostrar que se puede vivir fuera del sistema, en sistemas incluso no monetarios,
en sistemas no económicos, en sistemas con otro tipo de relaciones, en las cuales la base sea los cuidados. Y la palmada que me está pegando en la espalda mi amigo Rafa significa que he llegado a 5 minutos. Entonces ahora Rafa pasará a hablar de casos concretos de decrecimiento. ¿Puedes repetir el nombre de los libros? Al final os acercáis y os los damos, ¿vale? Bueno, dos cosillas. Vamos a empezar. Decrecimiento, yo creo que aquí conocéis todo lo que es el decrecimiento, ¿no? Entonces vamos a ver cositas prácticas. Illich, que era un economista, pues como la copa de un pino, muy bueno, dijo una frase que a mí me encanta, que es solo un economista y un loco pensaría que se puede crecer indefinidamente en un mundo finito. Yo creo que todo el mundo sabe qué significa eso. Si todo el mundo viviera con un norteamericano, ¿sabéis cuántos habitantes sería capaz de soportar el planeta? Alrededor de unos 1.000 millones de personas. Somos 7.000. Hace una semana llegamos a los 7.000 que se puso en todos los medios. Si todas las personas vivieran como un español, el planeta aguantaría unos 3.000 millones de personas. Es decir, señores, si queremos ser justos, si queremos tener solidaridad, si queremos repartir recursos, hay que decrecer. Yo creo que lo que decía mi compañero Nacho, os miro y yo estoy seguro que aquí todos practicamos el decrecimiento. No creo que haya nadie que no lo haga. Y vosotros estáis convencidos, pero si queréis os cuento un par de ejemplos. En Cuba se gastan en seguridad social, en atención primaria, en médicos, alrededor de unos $300 por habitante y año, más o menos. En Estados Unidos estamos hablando que se gastan alrededor de unos 6.000 euros por habitante y año. ¿Sabéis cuál es la esperanza de vida en Estados Unidos y en Cuba? La diferencia. Exactamente la misma. ¿Se puede vivir con menos dinero? ¿La sanidad empeora? Yo no digo que todo sea porque haya sanidad, sino en Cuba la gente utiliza la bicicleta para ir al trabajo. Come verduras. Lleva una vida más sana. Tiene más relaciones sociales. Eso es algo que tendrá que ver en la vida de las personas, ¿sí o no? Otro ejemplito, que a mí me gusta mucho, y siempre lo cuento, pero cada vez me cuesta más contarlo. Hace 20 años, un equipo de economistas, además también de la MIT, calculó la velocidad media de un coche. Vosotros diréis todos, 30 km/h, 50, 60. Pues no. Un coche, la velocidad media real son 5 km/h. ¿Por qué? Porque para tomar la velocidad media se cuenta las horas de trabajo que necesitas para pagar ese coche. Multas, parking, gasolina, etc. Con nuestro salario medio y pensando en España, que creo que ronda los 22.000 euros anuales, y un coche que está sobre los 20.000 euros, estamos diciendo que para pagarte un coche tienes que gastar todo un año de tu vida en un trabajo para poderte pagar ese coche. Cojamos la bici, que el mismo estudio dijo que la bici va a 17 km/h. El paso humano son 5 km/h. ¿Estamos trabajando un año de nuestra vida para ir a la misma velocidad que andando? Pues nada, yo creo que esos eran dos ejemplitos que querían representar muy bien lo que es el decrecimiento. Y si Nacho piensa que se me ha olvidado algo, yo creo que él ha sido magnífico en su exposición. Yo abriría ya un turno de preguntas. Si nos queréis preguntar alguna cosa o si la queréis responder vosotros, los que estáis aquí, fijaos que nos hemos querido sentar cara a vosotros, no nos hemos querido levantar. Esto es movimiento asambleario. ¿Cómo se puede aplicar? Todos necesitamos comprar productos. Entonces el problema es cómo aplicas el decrecimiento cuando compras un producto que está en el mercado y que te aplican la regla de la obsolescencia y que luego cuando intentas repararla es que es totalmente imposible, pero que no te facilitan ni siquiera las piezas de repuesto. Entonces, ¿qué haces frente a esa...? Y me estoy refiriendo a una serie de productos que, digamos, se pueden crear redes alternativas, pero hay cosas que sabes que prácticamente es imposible. Estás un poco vendido. Entonces, ¿cómo se puede forzar? Y sobre todo a las grandes multinacionales, que son las que están imponiendo los modelos, ¿cómo se las puede forzar? Esa pregunta es muy buena pregunta, porque es la clave del asunto. El capitalismo nos ha convencido con cosas como comentaba antes del desarrollo sostenible,
que nosotros como consumidores tenemos la capacidad de cambiar el sistema con las elecciones de compra. Eso es cierto en un 50, no, en un 50 es muy optimista, en un 45%. En el otro 55% no sería cierto. Sí que es verdad que nosotros podemos penalizar determinados productos, aquellos productos que tengan claramente detectada una obsolescencia programada, es decir, una caducidad programada en el proceso de fabricación. Por ejemplo, yo tengo aquí un móvil que tiene 2 años y medio, lo estoy manteniendo, pero está roto. No me va a durar más de 3 meses. Me llaman de Vodafone y me dicen, oye, cámbiate el móvil, que el móvil se te va a romper. Como lo sabéis, sois adivinos, lo saben, lo han vendido ellos. Saben que el móvil se va a romper. Entonces, podemos comprar aquellos productos que sepamos que tienen mayor durabilidad. Esa es una posible acción, pero esa es una acción individual. Luego la otra acción es aquí como colectivo. Aquí como colectivo podemos exigir, debemos exigir a las multinacionales y a todos los que fabrican bienes que no solamente con las selecciones individuales podemos cambiar, sino que tenemos que exigir de manera colectiva que de forma a través de la legislación se garantice la durabilidad de los bienes y se garantice sobre todo el derecho a reparar los bienes. Antes todos recordamos, no, por lo menos los que tenemos una determinada edad, mi edad por ejemplo, que había talleres de reparación que generaban mucho empleo. Esos talleres de reparación han desaparecido y con eso ha desaparecido ese mucho empleo. Y han sido sustituidos por líneas de productos automatizadas que generan muy poco empleo, pero generan enormes plusvalías a las multinacionales que lo hacen. Doble acción. Una, siendo muy cuidadosos cuando compramos. Dos, siendo muy cuidadosos cuando reclamamos que tenemos derecho a que los bienes tengan las características que nosotros queremos y no de aquellos que la fabrican. Desde el 15M, por ejemplo, en Valencia, estamos intentando impulsar muchísimo el tejido social. Esa es la clave, tejido social. Grupos de afinidad que pueden derivar en muchísimas cosas. Se han hablado aquí de monedas sociales, de bancos de tiempo, también se han hablado aquí de grupos de consumo. Si no estáis metidos en estos líos, que no son tanto, os animo, por favor, a que en vuestras ciudades empecéis a sumaros a estos proyectos. Porque esto ataca directamente al capitalismo. ¿De acuerdo? ¿Alguna...? Enrique ha comentado antes la futura creación de una cooperativa que incluso tiene como uno de sus objetivos digamos, demostrar la existencia de un sistema económico, de un sistema alternativo, donde ni siquiera existe la moneda como tal. Pues me gustaría si puede desarrollar un poco ese tema. Bueno, disculpa que ahí te voy a remitir directamente a Enrique, que supongo que podrá, cuando hable de la cooperativa integral, explicar más sobre sistemas no monetarios y sistemas de intercambio y de trueque. Como ahora ya tenemos poco tiempo, te remito directamente a Enrique, si quieres luego lo explico, pero si no nos consumiríamos los 8 minutos que quedan porque es bastante complejo el tema de explicar los sistemas de intercambio y de trueque, pero bueno, es lo que todos conocemos, lo que comenta Rafa, ecochachas, grupos de consumo, bancos del tiempo, por ejemplo, empezar a valorar en los cuidados, me estoy metiendo ya en la charla de Enrique, todo el tiempo es igualmente valioso el tiempo de un profesional especializado como un jurista, como el tiempo de una persona que barre la calle, todas las tareas deben ser compartidas. No tiene que haber más consideración a un trabajo, que todos los trabajos son iguales, pero bueno, ya me estoy metiendo en su tiempo. Si me va a oír, yo creo, ¿no? En Zaragoza ahora estamos viendo unas jornadas de rendimiento, llevamos un mes allí y hay muchas ponencias muy interesantes. Y el otro día Pedro Arrojo nos hizo un análisis bastante duro de la realidad. Él intervino diciendo que el sistema realmente ya entró en bancarrota. O sea, económicamente, los analistas, la gente que entiende, dicen que ya ha entrado en bancarrota real y que todo esto es ingeniería financiera para escondernos los datos reales, para seguir diciendo que lo que tenéis que hacer es lo que yo digo que hagáis. No se nos olvide que un banco es un fulano que te presta un paraguas cuando hace sol, pero te exige que se lo devuelvas cuando empieza a llover, porque es cuando empieza a valer más el asunto. Entonces, lo que decía el compañero antes, de que son ellos los que nos están poniendo, efectivamente, Pedro incidía mucho en que la falta de transparencia provoca que existan los paraísos fiscales, que mientras en esos paraísos fiscales no se sepa lo que se está haciendo, son esos paraísos fiscales, lo que ahora llaman los mercados, que son los que realmente nos están gobernando, con la excusa de ellos. Mientras no se sepa quién invierte ahí, qué bancos son los que están ahí, quién se está beneficiando de eso y en qué invierte esos beneficios, están acabando con nosotros. Entonces, no sé
si hay alguna línea concreta de ataque directo a la transparencia. Hay que exigir no solo la transparencia política, que está muy claro que la exigimos, sino transparencia económica. A mí lo que me están jodiendo todos los meses que no saben ni qué hostias lo usan. Y si lo usan para cada día ser más fuerte, para saber cómo joderme mejor, hostia, yo me quiero negar. Si alguien se une... Perdona, ¿hay alguna manera de aprovechar el impulso del tejido social que se va creando entre el 15M para enfocar un golpe concreto? ¿Alguien se le ocurre? ¿Alguien sabe por dónde buscar? Gracias. Yo tengo una manera. Bueno. A ver, hay turnos de palabra en tiempo estamos juntos. Yo solamente levanto la mano. Vale, pues apunto para el turno de palabra de tiempo. Pedro Arrojo es amiguete desde hace casi 9 años, porque Pedro Arrojo, que es muchas cosas, entre otras cosas, fue la persona que impulsó, con otros 2 compañeros, la Fundación Nueva Cultura del Agua, y fue la persona clave para impedir tanto el trasvase del Ebro como el trasvase del Xúquer-Vinalopó. En esa guerra, Pedro y un montón de compañeros y de compañeras estuvimos juntos y es buen amigo. Y Pedro, que es un parto aprovechado, sabe mucho de muchas cosas y también sabe mucho de economía. Y lo que está diciendo es clave. Yo he traído aquí un libro que es bastante apocalíptico, pero es muy buen libro. Es el libro póstumo de Ramón Fernández Durán, que se llama La quiebra del capitalismo global, 2000-2030. Ramón Fernández Durán dice que vamos a un colapso y un colapso caótico, y que no hay nada que hacer para evitar ese colapso caótico. Bien, yo no quiero creer esto. Yo creo que vamos a un colapso, pero quiero que sea un colapso organizado. Quiero que vayamos a un decrecimiento como forma de colapsar el sistema capitalista, pero organizado, porque no tenemos por qué pagar nosotros los errores que han cometido otros y los robos que han hecho otros. Porque, como bien has dicho, compañero, somos las víctimas de un expolio que se ha hecho por unos muy pocos a toda la humanidad. Y hasta ahora no hemos alzado la voz para decir algo. ¿Qué creo yo que podemos hacer? Lo único que creo que podemos hacer es muchos, no solamente en un solo país, sino en muchos países, creando una conciencia global, decir que se ha acabado ya, que la impunidad que ha tenido durante tantos años el capitalismo y el sistema financiero internacional se ha acabado ya, que tiene que haber límites, que tiene que acabarse los paraísos fiscales, que tiene que haber transparencia, que no puede ser que la economía financiera sea 100 veces la economía real. A mí no me gusta la economía real y yo creo que el PIB es una milonga, pero incluso si utilizamos el criterio del PIB, la economía financiera es 100 veces la economía real. ¿Qué es eso? Es una economía que no existe. Es algo que no existe, y es algo que no existe es lo que nos ha llevado a esa situación de expolio. Entonces, solución sí, extender este movimiento a todos los países y conjuntamente recuperando el concepto de ciudadanía, que es un concepto que ha sido clave en la obtención de derechos sociales y que nos han arrebatado en los últimos 40 años, recuperando el concepto de ciudadanía y ahora hablando de ciudadanía global, todos con los mismos derechos, con eso exigir y decir basta ya. Me voy a poner un poco técnico un momento, pero nada, enseguida aterrizo y pongo los pies en tierra. Durante un tiempo se habló de 2 conceptos. Uno es la desmaterialización fuerte y otro es el desacoplamiento energético. El desacoplamiento energético es que íbamos a producir cosas con menos consumo energético. Desarrollo sostenible. Falacia, no ha funcionado. Desmaterialización fuerte era la economía financiera, la economía de los servicios. Una economía que no fuera intensiva en el uso de energía y en el uso de recursos, fuesen minerales o no fuesen minerales. Falacia, tampoco ha funcionado. En estos momentos tenemos 2 corrientes básicas dentro del decrecimiento. Una, la corriente francesa, anticapitalismo con mercado, a mí eso me parece un oxímoron, no creo que eso se pueda comer de buena manera. Y otra, la corriente estatal, que representaría Carlos Taibo, que es anticapitalismo y sin mercado. Ahí estaríamos nosotros. ¿Qué hay que contar entonces a la gente que está en el Tajo? Lo que hay que contar a la gente que está en el Tajo es que, más o menos, con las cifras que nosotros manejamos, se podía vivir perfectamente trabajando jornadas laborales de 21 horas semanales y incorporando el concepto incluso de renta básica. Había incluso con 21 horas semanales la posibilidad de tener renta básica para todos y cada uno de los ciudadanos y de las ciudadanas. Tenemos que salir del paradigma productivista, porque el paradigma productivista es completamente imposible en una biosfera limitada. Así que lo que hay que hacer es repartir lo que hay. El decrecimiento, ante todo, son 2 conceptos: justicia y solidaridad. Y antes, Rafa ha comentado la huella ecológica, no entra en detalle, voy a entrar en detalle también un segundo para acabar la parte técnica. La huella ecológica que tenemos más trabajada nosotros es la de los habitantes del País Valenciano, que es 7,2. La media del planeta es 1,8. Esas son las hectáreas que disponemos para producir la energía, los alimentos que necesitamos y a su vez los productos de desecho que producimos, los residuos que producimos. Eso significa que nosotros, los valencianos, estamos ocupando 4 veces el territorio que tenemos. Es decir, le estamos robando a alguien su territorio. Alguien tiene un umbral por debajo de sus necesidades para que nosotros lo tengamos. Hay que redistribuir. No hay otra posibilidad.
hay que decrecer también en los bienes que tenemos. Tenemos que tener menos cosas, más duraderas y ser más felices por tener menos inseguridades, que nos hayan creado menos inseguridades. Yo quería acabar mi intervención, porque eso no fuera de tiempo, con una frase también de Ivan Illich, que esta la escribió a finales de los 60. Él decía que un coche que se fabrica hoy es un coche menos que se fabricará mañana. Y un coche que se fabrica hoy es un niño menos que nacerá mañana. Estamos en un planeta finito y, por tanto, los bienes materiales entran en conflicto con la vida humana. Yo opto por la vida humana.